no nos quedamos con la mitad de los temas, aunque seguramente va a pasar. Porque acá tengo a mi lado, bueno, a 3 referentes del rock argentino y también del periodismo argentino. Acá tenemos, bueno, primero a Miguel Grinberg, que es, bueno, una voz citada y siempre un referente en cuanto a periodismo de rock. Él ha sido uno de los pioneros en preguntarse sobre este tema, en indagar qué es el rock argentino. Y bueno, el autor de numerosos libros, ¿no? Como por ejemplo Cómo vino la mano, que es una de las primeras interrogantes que nos hacemos cuando pensamos en el rock argento, ¿no? Nuestro rock nacional. Y además, bueno, él es poeta, ideólogo, impulsor de muchas movidas. En realidad los 3 son impulsores de mucho de lo que vino después. Empezamos por Grinberg porque, bueno, es históricamente, ¿no? Uno de los... No lo quiero tratar de viejo, ¿no? Pero... Bueno, en realidad son como 3 generaciones, representan por lo menos 3 generaciones que nos fuimos sumando a la historia. Y viste que empecé yo con las bombas, ¿no, Daniel? Las declaraciones titulares las tengo primero yo el exclusivo. Y bueno, es un placer tenerlos acá los 3. Decía Miguel Grinberg, autor de, bueno, Generación B, de Mutantia, publicaciones, o sea, revistas que han quedado en el imaginario de todos los que investigan sobre este tema, ¿no? Y que la han vivido también. Y el caso de Daniel, que entra también a hacer este trabajo que alguien tiene que hacer, ¿no? Que es un poco registro audiovisual de toda esta historia que viene sucediendo hace más de 40 años ya en nuestro país, y que, bueno, por suerte alguien tomó ese rol, porque gracias a eso hoy podemos también las nuevas generaciones aprender de eso, saber lo que se ha pisado para ver un poquito hacia dónde apunta, ¿no? Nuestra cultura. Que eso también lo quiero remarcar, que cuando hablamos de rock, hablamos de cultura rock, ¿no? No solamente de escuchar música. Y bueno, el Tano Nieto, que no solamente es productor, también asistente... Bueno, perdón, estoy un poco desordenada. Daniel es el responsable también de EBTV, que es la productora que lleva adelante muchos de los programas que, bueno, custodian este archivo, ¿no? Del rock argentino, y también pueden generar nuevas producciones y podemos seguir disfrutando también a nuevos artistas y nuevas cosas. Y el caso del Tano Nieto, que también es productor junto a Daniel en EBTV, y también es productor y conductor de Banda Soporte, que es, bueno, también un poco esto de la búsqueda de la renovación en el rock. Y el Tano recorre escenarios por todo el país y descubre bandas y recomienda y hace radio y genera también mucha difusión al respecto. Y en realidad quizás sea un poco injusto también decir que él recorre todo, porque en realidad los 3 recorren todo y están al tanto de lo que está pasando en la escena actual. Así que, bueno, para empezar la charla, que lo más importante es escucharlos a ellos, habíamos propuesto un poco un orden, y es que Miguel, me parece que es el que más indicado en contar, algo un poquito sabe de cómo vino la mano, y nos va a contar un poquito el contexto histórico en el que nace esta historia. Así que, bueno, empezamos, Miguel. Buenas tardes, muchas gracias. Hacia 1965, por una cuestión de edad, conocí en distintos lugares de Buenos Aires a unos tipos jóvenes que venían determinados a hacer otro tipo de música en relación a lo que se hacía comercialmente en la televisión, en la radio y en la discografía. Yo era más grande que ellos, por lo tanto tenía más experiencia, había tenido la posibilidad de vivir en Estados Unidos en la época de la Beatlemanía, era amigo de los poetas de la generación beat norteamericana, tenía contactos con el cine de vanguardia y además era crítico cinematográfico y musical de una revista importante que ya no existe más, que en la época se llamó Panorama, en una editorial muy grande llamada Editorial Abril. Un compañero de Editorial Abril me dice: tenés que ir al Teatro del Altillo a escuchar unos músicos que hoy hacen su último recital. Fui, era ruptura total, eran los beatniks de Morris y de Pajarito Saguri. Era en verdad el último recital de su carrera, porque esa noche se habían disuelto, es decir, había sido el final. Y
Por supuesto, la ventaja que yo les llevaba a ellos es que manejaba mucha más información, era editor de una revista cultural llamada Eco Contemporáneo, ligada a un movimiento de poetas de las Américas, o sea que ya venía con cartuchos llenos de creatividad y fue una especie de intercambio, y todo esto contado telegráficamente significa que voy entrando despacito en el mundo de la cueva, en el mundo de la Perla del Once, los lugares míticos fundacionales. Y lo que yo quisiera destacar de aquella época es que el rock argentino se organizó a sí mismo, no lo programó una productora, no lo programó una compañía discográfica, al contrario, el rock argentino se llama también rock nacional, pero yo le tengo alergia a la palabra nacional por aquello del proceso de reorganización nacional, ¿saben? Es un tic nervioso que tengo. Entonces prefiero lo del rock argentino, aunque a veces se me filtran y los entrevistados hablan de rock nacional, porque aparte se ha convertido en una etiqueta. Ahora todo el mundo quiere ser parte del rock nacional, porque el rock llena estadios, factura, puede vender muchos discos si uno negocia con los que hoy cortan el queso en el negocio del disco, que es lo que ha sucedido siempre. Pero paulatinamente esos dos detalles yo los destaco siempre, los destaqué en cómo vino la mano y los destaco cuando hablo en público. El rock se organizó a sí mismo y además salió de los barrios, no solamente de los barrios de la capital, sino de barrios de Rosario, de barrios de La Plata, después con el tiempo de otros barrios, de otros lugares del interior del país, y fue expresando el sentimiento de una generación que estaba harta de comer basura en nombre de la juventud. Porque con aquello del Club del Clan, aquello de Ritmo y Juventud, además siempre el rock comercial, que en verdad no había rock en la Argentina, eran todos covers, versiones de lo que se hacía en Estados Unidos, siguiendo el modelo de los Teen Tops de México. Entonces estos chicos venían a expresar dos o tres cosas fundamentales. Primero, que nada de cantar en inglés, lo cual era fundamental. Segundo, no cantar en castellano como los mexicanos versiones de los temas de Elvis Presley o de Little Richard. No, se podía componer, aunque fuera intuitivamente, aunque uno no hubiese ido al conservatorio. Si uno quería cantar y quería componer, había una cosa muy divertida, en dos reportajes distintos, a dos tipos muy distintos, los dos me contaron que cuando no tenían guitarra eléctrica ensayaban en los movimientos del rock y todas esas cosas con una escoba. Los bateristas se ensayaban con los tachos de cocinar de la mamá, pero los dos tipos que coincidían en el tiempo y en el espacio fueron, por un lado Joe Cocker y por el otro lado Gustavo Santaolalla. Solo que uno en Inglaterra y otro en Ciudad Jardín, pero estaban como preprogramados genéticamente para ser rockeros, porque aquella canción maravillosa que se llama Amor de Primavera, cuando dice hay un amor de primavera dando vueltas, era algo que sintonizaban algunos tipos que estaban predestinados, casi diría, a ser parte de esta historia. Vamos a ir intercambiando nosotros pareceres y testimonios, después ustedes pueden preguntar cosas, pero esas dos cosas me parecen fundamentales. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de que ahora el rock está aceptado, tiene encima casi 50 años de historia, forma parte de la música de la Argentina, de la música popular argentina, o como Lito Nevia dice, música popular contemporánea. Nosotros lo llamábamos nueva música urbana, para diferenciarlo de la música del interior y del tango. Y hoy hay otro amor de primavera dando vueltas. Yo no sé dónde van, en el mundo, no solo en la Argentina, no sé dónde va a saltar la bola y va a romper todo, pero que va a saltar seguro. Bueno, retomando un poco tratando de retomar lo que dice Miguel, yo me acordaba haciendo como un poco de proceso histórico, me acordaba una conversación que habíamos tenido con León Gieco, hace un año más o menos, donde él planteaba como tres nacimientos del movimiento llamado rock argentino, ¿no? Él planteaba como que esto que contó Miguel,
que fue la génesis de todo, tuvo como 3 partos, ¿no? Que de alguna forma lo graficaba de la siguiente manera. El primero, que es lo que decía Miguel, años 65, 67, los Beatniks, Morris, etcétera, etcétera, Almendra, Manal y todo lo que vino después, era como el primer nacimiento. Después se produce como un segundo nacimiento por algo realmente no tan bueno, que fue el 82, que fue la Guerra de Malvinas, donde se prohíbe la música en inglés y se programa solamente música en castellano. Con respecto a eso, León también tiene otra anécdota que dice: primero me prohibieron Solo le pido a Dios, y a los 6 meses era declarado de interés nacional. O sea, un poco contradictorio, pero bueno, ahí sí hay como un nuevo renacer. Y el tercero, que es un poco más menos marcado, fue lo que pasó con Tango Feroz, ¿no? Año 92, 93, y después lo que fue la absorción, desde mi punto de vista, del sistema, de lo que fue el movimiento del rock, que de alguna manera marca, no te digo la desaparición del movimiento, pero algo parecido. Bueno, sí. Algo así, algo así. Lo tenía ganas de decir de por lo menos sí, yo estoy de acuerdo con Daniel esto que dice de que es absorbido el rock en lo que respecta, y también lo comentaba recién Miguel, ya como un hecho comercial. Digo, el rock está en todas partes, todas las bandas son rockeras o quieren serlo. A las marcas les sirve pegarse el rock, no solo a las marcas sino también a los políticos. Y el rock en un punto siempre trató, o cuando surgió, de estar en otra vereda. Al margen de esto, yo creo que sí, y ahí vivo discutiendo con Daniel, existe una contracultura dentro del rock, un montón de grupos que están surgiendo y que hoy por hoy están tocando en distintos rincones del under porteño y en Gran Buenos Aires. Seguramente todos ustedes tienen conocidos, amigos, familiares que tienen una banda, y esos grupos y esas bandas están haciendo como de a poco una especie de piso, y están como ocupando lugares, buscando esas grietas dentro del sistema para en algún momento quizás dar el zarpazo que también comentaba Miguel. Yo creo en un montón de cosas que pasan en lugares que voy, que disfruto de ir a ver bandas que me sorprenden, que tienen un montón de cosas para decir y que no van por los carriles del Pepsi Music o el no sé qué Music, y están por otro costado, y muchas de ellas empiezan de a poco a convocar una cantidad interesante de gente. Así que lo que respecta a mí, que bueno, quizás convivo más con todos estos grupos, y la verdad que les creo, digamos, que me parece lo fundamental cuando alguien que tiene cosas para decirlo tiene ganas y lo vive y lo vibra, como que es de verdad, son de verdad los pibes, dicen lo que les pasa. Así que yo apuesto a esa nueva generación que surge un poco también por la ausencia de lugares para tocar después de lo que fue la tragedia del Cromañón, por la manipulación en muchos casos de un montón de bandas que fueron en ese momento de no saber cómo seguir, absorbidas por compañías que hoy por hoy le piden cifras ridículas. Digo, el negocio ya no pasa tanto por vender discos sino por los shows. Entonces las compañías disqueras se asocian a las bandas y le piden un porcentaje grande de lo que es la recaudación en los shows. O sea, los pibes terminan perdiendo plata, no perdiendo, pero digamos, no ganando lo que se merecerían. Entonces hay una corriente contracultural, que es un poco la temática que hoy nos convoca, de grupos que están apareciendo y reorganizándose ellos mismos, ¿no? Armando sus propias movidas, sus propios lugares para tocar, sus propios sellos, sus propias fiestas, aprovechando los nuevos canales de difusión como es internet, las radios online, y de a poco empiezan a surgir. Ayer vi una banda llamada Mompox que me partió la cabeza y estuvo buenísimo, que sin ningún tipo de expectativa fui a un lugar y estaba lleno, y la banda estaba buenísima y tenía una escenografía y todo un espectáculo digno de cualquier grupo internacional. Y bueno, seguramente casi ninguno la debe conocer de acá, pero yo creo en lo que está pasando y en los nuevos grupos que van surgiendo y apareciendo.
Aprovecho para meter un poco de púa, a ver si también está la pelea que me prometieron antes de empezar la charla. Bueno, ¿no? Son unos mentirosos. Bueno, el tema es, está hablando del Tano Nieto de esto de lo que es la contracultura, ¿no? Que un poco dio nombre también a esta charla. Hablábamos de rock y contracultura. Y la contracultura también, ¿no? En los 60, por ahí, cuando uno habla de, bueno, Estados Unidos, los poetas beatnik y todo, estábamos hablando de que se oponían, digamos, a esto de lo bélico, ¿no? Una movida un poco más hipismo, no sé. Ahora está hablando el Tano de organizarse también de otra manera. ¿De qué manera esto de ser contracultural, digamos, se ha ido definiendo en estos 40 y pico de años que lleva este rock argentino? ¿Cómo ven ustedes? ¿Esto tiene que ver con la juventud? ¿Tiene que ver con qué consumos? No creo que sea algo para discutir. Yo ayer, caminando por la calle Lavalle y por la calle Florida, veo que negocios de indumentaria juvenil en la vidriera ahora ilustran con el símbolo de la paz, que antes era mala palabra y era visto como una importación del imperialismo norteamericano. Pero lo que es interesante es que lo contracultural, que surgió en los años 60 con los hippies, con el movimiento contra la guerra en Vietnam, con los derechos civiles de los negros norteamericanos, pero que en verdad eran luchas ajenas a las nuestras, porque el cordobazo del 69 no tuvo nada que ver con el rock argentino, pero sin embargo el Festival de la Victoria de 1973 en el triunfo de la fórmula Cámpora Solano Lima tenía a la plana mayor del rock argentino en el festival, que lamentablemente se hacía en un estadio, se largó un temporal y alcanzó a actuar un conjunto solo y el resto se produjo un desbande. Pero la diferencia era que la conquista de la autonomía que se logró durante todos esos partos que mencionaba Daniel, ahora se vuelve a reeditar con muchas facilidades que nos da la tecnología, porque ahora un músico con un poco de conocimiento de la tecnología digital puede grabar un disco en su casa, hasta puede grabar como una banda tocando todos los instrumentos, hasta puede producir un disco, hasta puede producir un sello grabador. Yo conozco un caso de Selmar Garín en un lugar no precisamente muy propicio para la vida contracultural, que es La Matanza. Tiene un sello grabador que se llama No Ceso Records, y no solo produce gente de vanguardia y de música experimental, que aparte todo eso está vinculado con gente que hace fotografía, que hace videos, que ya documentan su propia producción sin depender de que alguno tenga una cámara digital de 400 millones de dólares. Y entonces se está produciendo una reedificación de carácter internacional, porque hoy se puede mandar el máster o la banda sonora de una producción por internet. Entonces Selmar está sacando acá discos de vanguardistas de Japón y de Alemania, y ellos a la recíproca en Japón y en Alemania están sacando los discos de los músicos de vanguardia de La Matanza. Quiere decir que es todo un planeta nuevo que está surgiendo, y no es una cultura contra algo, sino a favor de nosotros mismos, que era hora que nos ocupáramos de nosotros mismos. Muy bien. Quería preguntarte... No, porque es verdad eso, la globalización y el tema de las tecnologías ayuda mucho, sobre todo el tema de la difusión y de la producción artística. Lo que me parece que no se desvirtuó, pero que cambió fue un poco la temática, ¿no? O sea, vos hablabas de la temática un poco romántica, de la libertad, del amor libre, de gusto, bueno... Eso me parece que fue como... se fue perdiendo de alguna forma. Creo que las temáticas ahora son como un poco más banales o menos profundas, si lo querés decir así. Y no sé, me da la impresión de que se perdió un poco como la idea. En aquella punta no estoy de acuerdo. No creo que en todos los grupos, digamos,
ni cerca. Hay un montón de bandas que tienen un montonazo de cosas para decir. Yo creo mucho en las bandas punk. Vi muchos chicos con remeras que me gustaron. Ahí, de Flema, bueno, que tienen un montón, desde un lugar a veces marginal, y quizás hasta siendo el único género que nunca terminó de transar con el sistema. No hay dentro de los grandes festivales no hay un día puntual de punk nunca. Y sin embargo, ahí, por ejemplo, en un lugar contracultural que yo voy mucho, que es el Salón Pueyrredón, semanalmente me encuentro con un montón de bandas que dicen y se rebelan contra lo que pasa hoy por hoy. Y lo que pasa hoy por hoy es, de a poco nos empezamos a dar cuenta que los que manejan el mundo no son los políticos, son las corporaciones. De a poco nos damos cuenta que hay muchos intereses que están dando vuelta, que tienen que ver con los que finalmente forman opinión en Argentina y en el mundo, y que es muy, digamos, si vamos a hablar de un tipo como Miguel, ¿no? de ecología, ¿no? Es muy difícil que Monsanto hable bien o que represente esas cosas, entonces es muy difícil que de la ley de medios se pueda hablar bien en el Grupo Clarín, como para entender en lo que yo veo que hoy se revelan los pibes, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, y hay un montón de bandas que están diciendo cosas, Daniel. Después hay bandas que son más banales, no sé, que cantan otras cosas, bueno, el amor también es importante. Bueno. Yo me gustaría saber qué opina también de Miguel. Yo le quería hacer una pregunta puntual a Miguel. Porque él habló del tema ecología. Esos me parece que son como los temas nuevos que rescatan lo que yo antes decía como la libertad, que eran cuestiones fundamentales. No veo muchos grupos que le canten a la ecología. En este caso sería, pero la pregunta sería, ¿vos creés que hubo un cambio de temática o no? Esto que voy a decir me lo van a cobrar en algún lado, pero lo voy a decir. Yo durante 7 años fui prosecretario de redacción de la Agencia Nacional de Noticias TELAM entre 1993 y 2000, escribiendo sobre medio ambiente internacional y documentando las grandes luchas que había en ese momento. Me reintegré el año pasado fugazmente, y el expresidente de la agencia, cuando me dio luz verde para escribir en la agencia, me dijo: pero ojito con 3 temas: nada de minería, nada de energía nuclear y nada de transgénicos. ¿Y de qué puedo hablar salvo ver películas? Es decir, estamos en otra realidad. Creíamos en aquella época que era posible influenciar éticamente a la clase dirigente. Ahora sabemos que la clase dirigente es irrecuperable. Y si hay alguien de la clase dirigente aquí, bánquese ese defecto. Hay una crisis financiera internacional donde las maquinitas de imprimir papel moneda están creando colapsos de gran envergadura. Hay millones de personas sin trabajo, hay millones de personas sin obra social. El capitalismo está solo cayéndose a pedazos. Quiere decir que lo que tiene hoy en día un joven o es condenar a un dinosaurio moribundo o tratar de abrir nuevos caminos y nuevas formas de solidaridad. Y nuevas formas de ganarse la vida, porque además todos nosotros tenemos que ganarnos la vida. Entonces es un momento de gran desconcierto, de gran desorientación, y lo que surge es que la creación de una nueva sociedad no se va a dar como un marketing de un supermercado, sino que la tenemos que hacer todos nosotros, pero no solamente los poetas, no solamente los rockeros, sino ustedes, que son la gente.
es ahí donde todavía hay puentes por construir, y yo creo que ese es el desafío de invención que estamos todos tratando de resolver. Ustedes podrían estar ahora viendo televisión y sin embargo están acá porque han elegido una feria del libro, porque alguna afinidad con la cultura de cualquier tipo y de cualquier generación tienen, ya sean lectores o ya sean simplemente testigos. Y lo que en verdad ahora nos es dicho por la realidad es que tenemos que aprender a sumar y a multiplicar en un país que tradicionalmente desde los 200 años que tiene de vida independiente lo único que hizo fue dividir y restar, y eso no es poca cosa para asumirlo, por más de que yo coincido que hay esto otro me lo van a cobrar también. Es decir, yo voy a las bateas de las disquerías a buscar, no a comprar discos porque están caros, sino a comprar ofertas de discos de rock que salen de vez en cuando y que son muy interesantes. Pero yo veo mezclado en el área de que dice rock en castellano, encuentro cosas, engendros, productos como Maná o como Miranda, que nunca podría aceptarlo como rock, y sin embargo están ahí como rock. Y los que deberían estar ahí no están porque no les interesa ni siquiera estar en Musimundo, porque están haciendo su venta de discos o por internet, o bajátelo gratis, o venderlo, lo venden en los recitales. Entonces cambió la regla del juego y estamos aprendiendo a jugarlo. Algunas veces sale bien y algunas manos sale mal. Sí, un poco a eso me refería cuando hablaba de la última época, de estos tres nacimientos que hablábamos, donde la cosa se diluye un poco, ¿no? Se diluye un poco y entra en ese catálogo que dice Miguel, sin valorar artísticamente a nadie, ¿no? Pero como dice él, grupos como Maná o no sé, quizás pertenezcan a otro mundo. Tienen las lanas por acá, tienen la ropa adecuada de cuero, tienen la guitarra eléctrica. ¿Juanes es rock? ¿Juanes es rock? Vamos a hacer un chip to chip. No. ¿Juanes no? No. ¿Miranda? Menos. ¿Los Cadillac? Parecía, pero no tanto. ¿Los decadentes? No me gusta. ¿Capanga? Tampoco. Bueno, entonces listo, cerramos acá. Ahora va a defender eso. Claro, sí, a mis amigos. No, bueno, es una actitud. En un punto quizás la música no está... lo que ustedes son los culpables que han hecho Yo recién más temprano a Daniel, que hablábamos de las dictaduras y todas estas cosas, yo lo he dicho en reportajes y lo vuelvo a repetir acá. Nunca fue más creativo el rock argentino que cuando tenían la bota de los milicos en la nuca. Y no es solamente con el rock, es con la poesía, es con la literatura, es con el cine, es con el teatro, es con la radiofonía. Es decir, somos los argentinos sobrevivientes de épocas muy tenebrosas. Y entonces hay mucho por corregir, pero que viene una nueva generación, viene, y de eso no tengo la menor duda. Y yo no quiero reflotar viejos laureles, pero lo que fue, fue. No va a haber otro Spinetta, no va a haber otro Charly García, no va a haber otro León Gieco, son experiencias únicas. Pero sí, de acá yo puedo hacer una profecía. Les puedo decir, y con esto coincido con algunos que lo han escuchado, quién va a ser el próximo Astor Piazzolla saliendo del rock, que viene de la experiencia de conservatorio, que tiene una orquesta metafísica. Ya solo de tener una orquesta metafísica es no vender un solo disco, pero no importa, y se llama Sebastián Volko. Acuérdense de ese nombre, porque yo voy a tratar de contribuir eventualmente, porque ese tiene unos pelos así, tiene un talento infernal, lo conoce poca gente, en este momento está boyando por Nueva York, pero por ahí están algunos de los caminos nuevos que se están abriendo. Y si yo desde los puestos que tengo de comunicación social puedo darle una mano, se la voy a dar, por supuesto. Pero no cometo el error de hablar mal de las cosas que no sirven para nada, porque de esa manera uno los fortalece, les da presencia. ¿Viste lo que dijo Greenberg de tu banda? No, me tendrían que pagar un royalty para que yo haga eso.
tenía un grupo, ¿te acordás? No sé si lo escuchaste, Fantasmagoria, Volco, antes con Gori, que estaba en Fan People. Nada, está bueno escucharlo, ¿no? Coincido, está buenísimo lo que hace Volco, lo vimos hace poco en Bolifo, ¿no? Ahí lo cruzamos con Dani. Recién hablaba un poco de que quizás el rock hoy ya no es más un género, sino una actitud. Me acordé de algo. Me maldijeron muchos rockeros cuando salió hace 2 años la 4ª edición de mi libro Cómo vino la mano, porque publiqué un manifiesto de Pablo Dacal llamado Asesinato del Rock, que en el primer párrafo dice: el rock en las formas que ha tenido históricamente ya no habla contra, dice, pero ya no nos representa por completo. Anímicamente, generacionalmente, tenemos nuestro corazoncito en el rock, pero no todo, coincido con Daniel y eso es verdad, no todo lo que hoy se hace en nombre del rock, ni siquiera es rock. Y puede ser, digo, a nivel género, yo también estoy de acuerdo, y hoy el rock va, como decía Dani, de capanga al más fuerte, digamos, sin escala, con todo lo que hay en el medio, y creo que pasa por un tema de actitud, y una actitud que tiene su pasado en lo que usted tuvo, o vos, Miguel, tuviste la chance de fundar allá en el año 65. Lo que me parece a mí que está bueno, y hablaron hoy bastante de los 3 nacimientos del rock, empezar a pensar como que en este momento quizás estamos viviendo un 4º nacimiento, que incluye a las nuevas tecnologías, incluye la posibilidad de hacer con una computadora un poquito de paciencia y sí mucho estudio y de saber un disco prácticamente en tu casa, que los canales de difusión empiezan a ser otros, el hecho de internet y que facilite las cosas. Entonces yo veo en ese lugar un nuevo quizás nacimiento del rock que está ahora empezando, ¿no? Que empieza un poco a partir de mediados del año 2000 y bueno, estamos viviendo los primeros años, está empezando a caminar si se quiere. Entonces bueno, por eso pasa que muchos grupos les va muy bien afuera y acá no, hacen gira por toda Europa y acá todavía no encuentran el lugar y han podido llegar allá por estas herramientas que tenemos todos. Entonces bueno, yo apuesto un poco a eso que empieza a pasar en el rock argentino. No sé si quieren arriesgar algún otro concepto o quieren que la gente les haga preguntas. Vamos a darles entonces a la gente que quiera hacer alguna pregunta, que aprovechen ahora, que los tenemos acá, a estos 3 próceres. Empiezo con una para romper el hielo. Cuando hablábamos hoy también, antes de empezar la charla, hablábamos, bueno, que el rock que nace un poco paria, ¿no? Un poco anglosajón y un poco desconocido, con recelo por parte de la música contemporánea de ese momento, ¿no? Como el tango, el folclore, ¿no? Con poco rechazo. Y a la vez el rock es como que se nutre, ¿no? De estos géneros. Vos con Soy a la Quiaca pudiste verlo muy de cerca. Yo quisiera hacerle unas preguntas a los 3. ¿De qué se nutre hoy el rock? Siendo que por ahí ya ese tipo de cosas están como un poco, digamos, investigadas, exploradas. ¿De qué piensan que hoy está viendo el rock para su inspiración? Yo creo, humildemente, que uno de los factores primordiales de lo que se pudo haber llamado movimiento, o como se le quiera llamar, tenía que ver con la experimentación, que es una cosa que también mencionaba recién Miguel. Pensando en la experimentación, estoy pensando, por ejemplo, en el primer disco de Almendra, donde las canciones de hecho no eran nada parecido a lo que se llamaba rock, sino más bien eran canciones que tenían una letra y una música muy linda y metían bandoneón y eran ritmos totalmente originales, o Manal cantando blues, un blues muy porteño, inventando no un género, inventando una música. Yo creo que lo que se generó acá fue que se inventó una música. Tengo un amigo que se llama Fernando Zamalea que dice que es una de las pocas ciudades que creó varias veces
su propia música, ¿no? Una es el tango y otra puede haber sido el rock, que evidentemente tiene mucho de tango también. Y no sé, creo que un poco lo que decía antes de esa pérdida o esa cosa que extrañamos es justamente la experimentación, o sea, o el probar. Ahora se sabe que con 3 o 4 acordes más o menos lindos podés tener un hit y podés salvarte para toda la vida, claro. Pero me gustaría un poco preguntarle a Miguel sobre esa cosa de que él hablaba recién de lo experimental, y que esa primera época me parece que fue muy experimental. Fue absolutamente experimental. Yo me acuerdo lo que fueron las primeras grabaciones de envergadura que se hicieron en los estudios Fonalex, donde los técnicos de grabación estaban acostumbrados a grabar tango y folclore, era todo acústico, y aparecía una camada de tipos con amplificadores, con instrumentos, y además no con ganas de grabar en el estudio, que fue el caso de La Pesada, sino que grababan en los pasillos, en los baños, que había mejor acústica y todo ese tipo de cosas. Por supuesto que tanto los músicos como los técnicos y los productores también tuvieron que aprender cómo administrar toda esa bola que, si no se ponía en su lugar apropiado, era una bola de ruido. Pero yo recién, pensando en la pregunta de Elizabeth, a mí me gustaría destacar que una materia prima que yo veo aparecer en este momento con enorme fuerza no es tanto ya el dominio de los instrumentos, porque están dominados, y además algunos de esos instrumentos ya vienen preprogramados a prueba de estúpidos, entonces uno, si mira el manual, puede programar muy bien, mucho mejor. Pero creo que una materia prima fundamental es la poesía. Por ejemplo, yo tengo que llenar 3 horas de radio todos los fines de semana en Radio Nacional. Llenar 3 horas de música es un desafío, y a veces tengo que repetir cosas porque no me abunda el stock. Pero un grupo que yo paso con mucha frecuencia se llama Vértigo Colectivo. En Vértigo Colectivo está un poeta que también trabaja en el Diario de la Nación, que se llama Daniel Amiano, que tiene un espíritu poético muy, muy expresivo, y muchas de sus poesías se vuelcan al trabajo del grupo. Después hay gente que viene de la lateralidad, que no están en ninguna grabadora, que no tienen mucha presencia, pero que incluso a menudo hasta tocan gratis para que la gente los vaya a escuchar. Uno es Pat Coria y los Susceptibles, y una segunda guitarra que hay en Pat Coria se llama Salvet, que me parece un poeta excepcional y un músico que va a dar también mucho que hablar. Pero por el momento están en el under, que no es un under, porque también con el underground hay un concepto que es necesario retocar. Yo me acuerdo en la época de Arco Iris que Gustavo Santaolalla insistía en decir: nosotros no somos underground, somos overground, estamos por encima del nivel del piso, en vez de ser subterráneo, sí, estamos por encima. Estaba tan encima que terminó ganando Oscar de la Academia, pero esa era como funcionaba la cabeza de Gustavo. Pero este overground que viene ahora no le tiene miedo ni a la televisión, ni a las multinacionales del disco, ni a los diarios hegemónicos, como se dice ahora, y que hacen lo que tienen que hacer, porque, como dijo el general San Martín, si no lo hacen, no serán nada.